Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal y el día de hoy tenemos gracias a Kenny Flores a Alakazam en el nivel 51 con contraataque, puño fuego y bola sombra MT Elite con contraataque. Si es que no lo tienes, si es que lo tienes, ha sido de su Community Day, es su ataque legado, 3498 DCP, debilidades al bicho, al siniestro, al fantasma y resistente a lucha y al psíquico, 15-15-15, el mejor nivel 51, 50.000 polvos estelares y 50 caramelos, una real ganga. Ahora lo que tiene es 242 en el ataque, eso sí me deja impresionado. En la defensa sí carece, pero carece demasiado, tiene 154 y en el HP la estamina no va a resistir nada. Así que lo que tiene que aprovechar es su ataque. Groudon con un par de básicos le hace un cuarto de daño, no, un octavo de daño que le hace. Que le lance el terremoto, pájaro osado ni de chiste le puede lanzar, a menos que lo pueda dejar en un rango antes de lanzarle cualquiera. Terremoto Groudon no le puede lanzar. Lo mejor que puede tener es el puño fuego, porque no le va a hacer nada, no es muy efectivo, por eso deja pasar cualquiera de los ataques que le lance. Es mitad de vida, pero le ha lanzado el pájaro osado, le ha salido el botón donde no debía haber salido. Y en el video anterior algunos dijeron por qué me notaba apagado, es que estaba un poco resfriado con la nariz, el polvo, soy alérgico a esas cosas. Y bueno, ya está, ahora sí, ya estamos mejor. Que Dialga le hace mucho daño con calcinación, que el pájaro osado sería solo para los baiteos, para que pueda bajárselo más rápido, porque contra agualientos puede hacerlo, se lo va a farmear, no quiere que se lo farmee, por eso que lo ha dejado así. Y como no iba a llegar uno más, no lo ha dejado farmear tanto como esperaba el rival. Contraataque le hace mucho daño, tiene dos escudos, se cubre de cualquiera, bien sea el cabeza de hierro, bien sea el cometa Draco, se lo puede bajar a básicos y le va a dar la cerecita al pastel, un crack de Krakens con el bola sombra, daño neutral, pero no importa, no tiene bonus stop, pero listo, se llevó el combate. Quizás hubiese lanzado el puño fuego para que le haga súper eficaz, pero bueno, igual a básico se lo bajaba, así que no había ningún problema si lanzaba cualquiera de los dos ataques. Empieza muy bien Elite, se queda pegado el rival, lo ha bajado un poco de más, a contraataque le hace mucho daño. No me imagino si fuese parte de lucha también tipo Medicham, pero un Medicham que pueda estar dentro de la Master sería grandioso, porque tendría ese bonus stop que le da con todos los contraataques. Imagínate con un puño incremento, por más de que pueda ser débil, y como está a nivel 51 aumenta. Si esto es a nivel 51, imagínate el Alakazam, que es mucho más bajo en la defensa y en el HP la estamina a nivel 40, y capaz ni siquiera lo tienes 15-15-15, o sea, debería ser muy bajo. A Garchomp le hace demasiado daño, esa es la buena parte que tiene, que con los ataques sí hace un muy buen trabajo, por más de que no tenga el bonus adicional. Garchomp puede lanzarle el enfado, el bucle de arena, el terremoto y tierra viva no puede lanzarle. Bucle de arena quizás sí para el baiteo, pero se va a arriesgar con el enfado, es decir que no lo tiene con bucle de arena, porque quizás hubiese sido un gran baiteo antes de lanzarle cualquiera de los dos ataques, porque hubiese dependido del último pick si lo hubiese farmeado. Lanza pájaro osado para asegurarse de una buena vez que le puedan sacar a Dialga de nuevo, y le sacan no a Zapdos. Esto es malo y a la vez bueno, porque le hace demasiado daño a básicos de calcinación, pero lo único malo es que va a llegar mucho más rápido al pico taladro, por eso decide escudar para lanzarle el pájaro osado, que es tremendo ataque, que terremoto no le va a hacer nada, y así va a obligarlo a escudar para que Dialga pueda estar libre y pueda recibir todos los ataques. Pensó de que le iba a hacer un gran daño, no fue así, porque podía haberlo resistido, y sale Melmetal a lanzar en la avalancha. Ya para Dialga no tiene nada que hacer. Un Pokémon de tipo acero le lanza fuerza bruta, o también le puede lanzar los contraataques y va a llegar a ganar. Puede utilizarlo a Alakazam como un escudo, o también como al Melmetal como un escudo adicional. Fuerza bruta, agárrate que esto te va a doler hasta en zonas que no debería. Toda la vida, y ya está. Le dio la cereza al pastel con el avalancha para llevarse este combate, el crack de Krakens. Un ataque de aquellos de unos muy buenos pokés, está mamadísimo. Está muy bueno Melmetal. ¡Ay, no llegó! Estaba nerfeado. Que le lance rayo es toda la vida. Pico taladro, siento que lo puede aguantar. Rayo no, ya allí es toda la vida. Pero ahora tiene Alakazam. Dime que Alakazam da básicos al menos. Llega el puño fuego, llega el puño fuego, llega el puño fuego, llega, no. No llegó al puño fuego, le faltó un poco nada más. Que pico taladro no lo resiste, que la defensa es muy mala, pero un calcinación le bastó para llevarse el combate. Salamence Shiny a nivel, ojo que tiene cola dragón, y que también está en un muy buen nivel. No sé si es nivel 50, creo que sí, déjame en los comentarios si es nivel 50 y si quisieras verlo en el canal. Ya veo cómo le pregunto a Kenny Flores con quién hizo los combates para traer quizás ese Salamence Shiny a nivel 51 con cola dragón. Sería muy
muy interesante, pero esperaríamos o no, quizás un poco, para llevarlo, porque también quiero terminar muy bien la super, quiero ver más pokés que puedan desenvolverse en la 1500. En el anterior video hemos tenido Slacking a nivel 50 y ahora poder ver pokés depende de la liga que puede estar. En la 2500 igual me están comentando de que están reuniéndose con muy buenos pokés que vamos a estar viendo en el canal. Eso es lo bueno, porque después de que dije en el anterior video que tú también podías enviarme tus videos o tus pokés, o si gustas que yo pueda probarlos, pues se coordina todo y así vamos a traer esos videos al canal. 3 cola dragones, lo deja farmear, le hace mucho daño y tiene que resistir Togekiss, igual por más de que sea un tremendo crack, tiene el hidrobomba, así que tiene que tener mucho cuidado. Le lanza el enfado, no creo que vaya a llegar uno más, cambia rápido a Kyogre y detrás tiene al Understotten, no está en una muy buena posición, necesita bajárselo rápido a Kyogre, va a aguantar el surf, el ventisca no lo iba a aguantar, o si tenía el rayo tampoco, así que necesita cambiar en cualquier momento, pero que lo deje en zona de farmeo para que le pueda lanzar el roca afilada y ahora sí, le hace súper eficaz a básicos y el roca afilada puede ser todo para que pueda ganar esto. Genial, excelente, y ya está, GG, se termina con Kyogre, no, le quedó un pixel de vida, pensé de que iba a lanzar un ataque más, le faltó un poco de más y puede ser para que pueda lanzar el fuerza bruta, no iba a llegar al roca afilada ni de chiste y lo deja farmear a Salamence para tener un hidrobomba o quizás un enfado, no es muy efectivo, lo deja con muy poco, ya está casi nada, le lanza el poder pasado y como es un Pokémon de tipo volador es súper eficaz porque es débil al roca y así se lleva el combate. Muy bueno por ese lado. Vamos con el siguiente donde tiene Rhyperior versus Alakazam. Muy bien, acá sí tiene un muy buen lead, le va a hacer mucho daño a básicos y le cambian rápido a Zekrom con Dragolientos, le hace mucho daño, no puede lanzar el puño fuego, el bola sombra quizás sí, pero sería arriesgarse a que pueda resistir todavía el ataque y no gaste el primer escudo que va a necesitar ahora. Que le lance el primero, que puede ser el avalancha, que es daño neutral, no le va a hacer un gran daño por no ser parte volador como suelen ser los dragones normalmente, y que le puede lanzar el voltio cruel, puede tener el triturar, son dos ataques característicos que puede tener Zekrom. Que le lance el primero, daño neutral, no quiso arriesgarse con el voltio cruel, quizás debió haber juntado dos y después haberlo lanzado, son técnicas seguidas que te lanzan, a menos que pueda tener el Time Club seguido, ahí sí ya puede estar en una mala posición, pero llega la avalancha, no lo tenía preparado y el Time Club puede estar a favor de él como para que pueda hacer el cambio, como se había quedado un poco, le gana todavía, le gana, ya tiene la prioridad del switch y ahora tiene que ver lo último que le pueden sacar, porque ojo que Rhyperior tenía el antiaéreo y ese antiaéreo le hace súper eficaz, así que tiene que dejarlo pasar o capaz es el voltio cruel. Se nerfea doble, tiene todo preparado, ya lo tiene con un poco de vida, lo tiene con el onda certera, acá lo tiene con el bola sombra y sale Togekiss. Yveltal no iba a estar en una muy buena posición, bueno, cualquiera de los pokés le puede ganar a Yveltal, por eso que se lo guardó. Si sacaba Rhyperior iba a estar en mala posición, no va a llegar un bola sombra más, eso es lo malo, que por más de que sean daños neutrales, le hace un tremendo daño. Agárrate que esto sí va a doler muchísimo. No lo tiene con onda certera, lo tiene con vendavales toda la vida para Togekiss, pero sale Rhyperior a lanzar un par de básicos con los antiaéreos y como no lo tiene con onda certera y como se ha demorado un poco más en poder cargar, Pulso Umbrío no va a ser suficiente para que llegue a ganar este combate y así le terminan ganando este combatón a básicos de antiaéreos. Se guardó un escudo, quizás hubiese ganado el switch, quizás hubiese sido otra la historia, pero bueno, lo termina así y sale Dragonite versus Garchomp. Esta es una buena y mala posición. La buena es que se lo puede bajar a básicos, pero utilizando un escudo es necesario hacerlo. Dragonite no va a llegar uno más porque también lo tiene con cola dragón, así que se va a demorar un poco y como ya había ganado un básico de más, se lleva la prioridad de lead y tiene bucle de arena y tiene el enfado, así que va a venir la parte esencial si es que lo quiere baitear dependiendo cuál sea el switch. Que le lance bucle de arena le hace súper eficaz, doblemente nerfeado, no puede hacer el cambio porque sí le da la ventaja al rival de que también puede hacerlo y por las puras ha sido, uy, ya gastó el escudo, muy buena parte. Que le lance el siguiente pensando de que iba a ser tierra viva y que le iban a hacer súper eficaz, lo está dejando a nada. Esto es un gran baiteo. Que le lance el siguiente bucle de arena, ya sabe de que tiene, el siguiente iba a ser enfado, igual lo iba a poder resistir, quizás con un poco, pero lo iba a resistir y le sacan a Rhyperior. Esta es una parte muy buena porque le va a ser súper eficaz con esa pequeña vida que le queda, con esa pequeña energía, y ahora sí que está nerfeado, sale Alakazam para lanzarlo a básicos de contraataque. Esto puede ser el Surf, puede ser el Fuerza Bruta, puede ser el Romper Rocas, los ataques que puede tener Romper Rocas es legado. Surf, miren, tremendo daño que le hace y está obligadísimo, ya le lanzó el básico. Si esto no le llega a ganar o lo deja con un píxel de vida, cosa que no creo, pues estaría en malas posiciones, no es muy efectivo porque se le hubiese bajado a Alakazam.
Y ahora que vuelve Metagross ya puede tener el terremoto, ya puede tener el puño meteoro, pero sale Melmetal por si decide lanzarle algún ataque. Lanza primero avalancha para baitearle el último escudo para que pueda arriesgarse, porque puede juntar dos y después va a estar en mala posición. No puede lanzarle el puño meteoro porque sería innecesario, quizás el primero sí, pero como es su último Pokémon está arriesgándose mucho. Acá viene la teoría si es que vas a escudar o no. No lo hace, terremoto súper eficaz, lo deja muy tocado pero igual lo resiste. En cualquier momento puede cambiar a Garchomp como escudo, pero ya tiene un escudo adicional Melmetal, así que con eso va a ser suficiente para llevarse el combate. Que le pueda lanzar terremoto, puño meteoro, da igual porque tiene el escudo. Y después gana el combate Melmetal. Y Alakazam está bien, en una opinión certera te puedo decir de que puede estar muy bueno básicos para llegar a sorprender, pero después de esa defensa, por más de que esté a nivel 51, carece un poco. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video, te notifique, te diga, sabes que Josedu ha subido un nuevo video. Y también si tienes algún Pokémon especial, dejarme en los comentarios para poder coordinar y traerlo al canal. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.